Bien, estamos por aquí. Aquí hay otra que está entrando, otra persona, ya. Son 16, 16, 15 personas. Siguen entrando. Ya. El examen es el 12 de agosto, ¿verdad? El 12, hoy día es 5, es el próximo miércoles. Bien. Este es el ejercicio número 4. Quedamos en el ejercicio número 4, ¿sí? Estaría el ejercicio 5. Vamos a ver qué tenemos en la... Ya avanzamos teorema de Bayes y probabilidad total, ¿verdad? Ahora solo vamos a hacer ejercicio. Voy a poner el PowerPoint. Y Teoría bien. de Bayes. Lisa, Estoy en el creo por primer este lado. examen va a entrar. ¿Qué tema va a entrar, dijo? Anotarlo. Todo este material, Ah, todo el material, todo lo que es probabilidad, todo este PowerPoint, excelente. ¿ya? Bien. Esto lo bajo, lo cierro. Aquí está el Excel. No, este Excel también. Yo quiero solo el... ¿Dónde está? Bien, este otro, ya. Los otros Excel voy a cerrar, ¿ya? Este voy a cerrar. Este. Y este otro también. Lo envía luego, Lisa, ¿no? Ya. El Excel. Ahora sí. Ah, pues no se los envié. No, Lisa. Ya, no envié, yo envié a algún grupo. El Excel. Ya. Bueno, si no es a ustedes, se los envío terminada la clase, ¿ya? Ya, Lisa. Bien. Aquí tengo este ejercicio, el que hicimos nosotros, el último, es el ejercicio número 4. Entonces ya el 4, está más adelante, porque no he hecho este ejercicio. Este es el 2. Tampoco hicimos este, no, estamos más allá. Ya, está bien. Este es el 4 que hicimos. Este el 2, el 3, este es el 4. Ahora entramos a probabilidad total. Hicimos, vamos a hacer el ejercicio número 1 de probabilidad total. Este, que está en el PowerPoint, está en la página 37. Bien, entonces aquí voy a copiar el ejercicio número 1. ¿Ya? Aquí pondré ejercicio número 1. Listen, ¿ya pasó lista? No, no he tomado lista. Hagamos nomás ejercicios, ¿ya? ¿Está bien? Y así avanzamos un poquito más, practica más. O al final también puedo pasar lista. Al final del curso voy a tomar lista. Mejor así. ¿Ya? De una vez empecemos a avanzar. Bien, el ejercicio está en qué página? En la página, la página del 37. Bien. ¿Se ve bien o quieren que aumente un poquito el tamaño? Se ve bien. ¿Ahí? Excelente. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien, entonces aquí, 37. ¿Qué dice aquí? Suponga, le vamos a recorrer un poquito más aquí. Y dice,
suponga que el 2% de las telas de algodón son defectuosas, ¿ya? El 2% de las telas. Entonces aquí, este es 37 con rojo también, y 16. Bueno, ahora sí empezamos. Ya, la probabilidad que las telas, suponga que el 2% de las telas de algodón son defectuosas. Entonces, ¿qué probabilidad es esta? Es la probabilidad de que sea tela de algodón, la probabilidad que sea defectuosa o la probabilidad, dado que es de algodón, sea defectuosa. ¿Qué tipo de probabilidad es? Creo que mejor voy a copiar esto, así. Solamente voy a copiar hasta ahí. Y digo copiar. Ya, y aquí voy a poner. No. A ver, no, aquí está. Dele clic ahí, sí. ¿Sí? Ahí sí, dele clic y dele copiar. Eso. No, Ahí nomás. eso, sí, no, es que estaba en una hoja, y no, Sí. ya, aquí. Y le pongo copiar. Ya. Bien. Entonces, solamente para tener aquí y no estar mirando el otro. Entonces, ¿qué dice? Suponga que el 2% de las telas de algodón son defectuosas. Entonces, yo les preguntaba a ustedes, ¿qué probabilidad es esta? Ese 2%, ¿es una probabilidad de que sea de la tela de algodón, la probabilidad de que sea defectuosa o la probabilidad de que, dado que es de algodón, es defectuosa? ¿Es una probabilidad simple o es una probabilidad condicional? Continúa. ¿Sí? ¿Qué pongo allí? De algodón es una probabilidad simple y cuando es dado que es defectuosa es una probabilidad ¿Sí? condicionada. Ya, pero esta de acá, lo que estoy leyendo, a ver, escuchen. Suponga que el 2% de las telas de algodón son defectuosas. Hasta aquí viene una cosa. Al igual dice que el 3% de los rollos o de las telas de nylon. Entonces, de los de nylon, 3% son defectuosas. De los de algodón, 2% son defectuosas. ¿Qué probabilidad es esa? ¿Una probabilidad simple o una probabilidad condicionada? ¿Condicionada? Condicionada. Condicionada. Por ejemplo, este 2% está condicionado a que es de las de algodón. Está dándome la probabilidad de que sea defectuosa, dado que la tela es de algodón. Entonces, esa es la probabilidad. Es condicionada. Esa probabilidad, ¿a qué es igual? A 0.02. Bien. Ahora, al igual dice que el 3% de las telas o de los rollos de nylon. Entonces, dado, dice la probabilidad que sea defectuosa, dado que es un rollo de nylon, ¿cuánto es esa probabilidad? El 3%, 0.03. Perfecto. Hasta ahí está bien. Ahora, de los rollos utilizados por el fabricante, 70% son de algodón. ¿Esta es una probabilidad simple o condicionada o qué tipo de probabilidad es? ¿Qué probabilidad es? Estoy tomando simplemente datos. Si tomo mal mis datos, todo lo hago mal. ¿Qué probabilidad será? Esta es una fórmula de buscarla. ¿Ah? Esta es una fórmula. Sobre A. Sí, ya he visto la condicionada. Simple. Una probabilidad simple. Es la probabilidad de que el rollo sea de algodón. La probabilidad de que el rollo sea de algodón, ¿a qué es igual? A 0.7.
De todos los rollos de tela que se utilizan, el 70% son de algodón y el 30% de nylon. Es otra simple. Esta es la probabilidad de que sea de nylon. Perfecto. ¿Cuánto es de nylon? Aquí es 0.3. ¿Ya? Entonces, de todos los rollos, el 30% son de nylon y son de algodón. La suma de esto debe dar 1, porque es el total. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que un rollo seleccionado ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar al azar un rollo, este sea defectuoso? Me está preguntando aquí, inciso A, que me preguntan cuál es la probabilidad de que yo seleccione un rollo y ese rollo sea defectuoso. Eso me están preguntando. Pero voy a aprovechar este ejercicio para no solo responder esto, sino preguntar muchas cosas más. Esto lo vamos a responder después. ¿Está bien? Entonces, en realidad, esta solamente es la pregunta, pero vamos a insertarnos preguntas, vamos a adicionar preguntas aquí. Más preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a preguntar cuál es la probabilidad de seleccionar una tela y que ésta sea, aquí, vamos a decir, cuál es la probabilidad de seleccionar una tela de algodón y además que sea defectuosa. ¿Bien? Esa va a ser una pregunta. La otra sería, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una tela de nylon y además que sea defectuosa? Pongo igual. Otro, ¿cuál es la probabilidad? Ahí va a venir recién la probabilidad que sea de, aquí voy a eliminar para que sea seguido. Ya. Recién voy a preguntar la probabilidad de que sea defectuoso. Luego aquí abajo vamos a adicionar otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de nylon dado que es defectuoso? O sea, este es parecido a este de acá, pero no es igual. Es el inverso, ¿sí? También vamos a preguntar qué cosa. Otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que sea de algodón, dado que estoy agarrando del grupo de los defectuosos? Luego voy a preguntar también otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que no sea defectuoso? No defectuoso. Si no es defectuoso, que la tela esté en buen estado, ¿verdad? Otro, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso unido a que sea de nylon? Y de la misma manera, ¿cuál es la probabilidad? Puedo preguntar que sea defectuoso unido a que sea de algodón. ¿Qué más puedo preguntar? ¿Cuál es la probabilidad que sea solo? No. Aquí, ¿cuál es la probabilidad? A ver, que no sea. No, solamente hasta ahí. Ya no me para qué. Mire, este ejercicio tenía una sola pregunta, que era pero vamos a darnos más preguntas. Por ejemplo, que sea de algodón y defectuoso. ¿Cómo es la grafiquita de este ejercicio? Para que se fijen, esa grafiquita la tenemos acá. Creo que la puedo hacer yo, la gráfica acá, mejor. Inserto. Voy a insertar esto. Ya, no me obedece. ¿Dónde estoy? Ahí, recién. Inserto y voy a insertar. Para este ejercicio, va a ser el espacio muestral. ¿Ya? Este es mi espacio muestral. Y en este espacio muestral, ¿qué ocurre? Hay algo, este espacio muestral está formado por telas de algodón y telas de nylon. Bueno, que sea estas las telas de algodón.
y con otro cuadradito vamos a insertar y va a ser las telas de nylon, que lo voy a poner aquí a la telas de nylon y así, ¿ya? Ahí está. Unas son de algodón y otras son de nylon. Pero ¿qué ocurre asociado a cada uno de estos eventos? A este le pondré algodón y a este otro conjunto le pondré nylon. ¿Sí? ¿Qué ocurre asociado a cada uno de estos? O en cada uno de estos, ¿qué ocurre? Que hay algunos que son defectuosos. Bueno, esos algunos defectuosos voy a poner con este círculo acá. Y le vamos a dar otro color para diferenciar. Bien. Relleno. Vamos a dar este color, ese relleno, pero que sea un poco transparente para que se pueda ver así. Entonces tal vez el relleno debería ser más encendido. Ya, está bien. Bien. ¿Y qué pasa? Estos son los defectuosos de cada grupo. Este conjunto es el conjunto de los defectuosos. ¿Está bien? Bien. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que yo agarre un rollo de este conjunto total, de este espacio muestral, de este S, y el rollo tenga la característica A y D? ¿Quiénes tienen la característica A y D? Son todos los que están en este pedacito de acá, que estoy indicando con el cursor. Todos los que están en este pedacito de acá, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo calculo? Aplicando la regla de la multiplicación. Creo que todo esto, un ratito, voy a cortar y lo voy a poner más allá. Y a cortar y voy a poner aquí, para que no se sobrepase con y pegar. Ya. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? ¿Cómo calculo A y B? Bueno, aquí le daré la respuesta a su compañero, que me olvidé, la verdad, va a disculpar. La pregunta de su compañero era, ¿cómo reconozco? ¿Cómo era su pregunta, por favor? Porque tiene que ver con este ejercicio. Entonces, mejor explico. ¿Cuándo sé que es una variable dependiente o independiente, digamos, una probabilidad independiente o dependiente de otra? Ya. ¿Qué pasa cuando los eventos son independientes? Independientes. Cuando son independientes, por ejemplo, aquí, la probabilidad de que ocurra A es igual a la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió otro evento, digamos el evento B, por así decir. Es decir, la probabilidad de A no cambia si antes ocurrió otro evento. No cambia, porque el espacio muestral se sigue manteniendo constante. Y le doy un ejemplo en independientes, ¿ya? Entonces, en independientes sería, por ejemplo, usted lanza un dado, ¿cuál es la probabilidad que le salga el número 6 en el primer lanzamiento? ¿Ya? Que A, en lugar de ser A, que sea 6. ¿Cuál es la probabilidad que salga número 6? Va a ser 1 sobre 6, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que, dado que salió 6 la primera vez, que vuelva a lanzar el dado y que le vuelva a salir 6? ¿Cuál es la probabilidad que le salga 6, dado que ya salió 6 o que salió 5? O cualquier número haya salido antes. ¿Cuál es la probabilidad que salga 6? De nuevo, se va a mantener constante, ¿verdad? Va a seguir siendo 1 sobre 6. Entonces, cuando esta probabilidad es igual a la probabilidad de A, dado que haya ocurrido cualquier otro evento, cuando se mantiene la igualdad, cuando no cambia, los eventos son independientes, porque la probabilidad de haber ocurrido antes el evento B no está cambiando la probabilidad de A, sigue siendo como una probabilidad simple. Entonces, estos son eventos independientes. Este ejercicio es como se hiciera, como dicen así, que le voy a acercar un poquito esto, es decir, como se hiciera, con reemplazo. Es como si hiciera con reemplazo. ¿Por qué? Cuando yo lanzo un dado,
todos los posibles resultados, que son del 1 al 6, la primera vez. Si lanzo por segunda vez, los posibles resultados siguen siendo los mismos, no cambia. Entonces es como si yo hiciera el ejercicio con reemplazo. Cuando son dependientes, depende, cuando depende de lo que ocurrió previamente, dependientes. Cuando son dependientes, cuando la probabilidad de que ocurra A es diferente, ya no es igual, aquí tendría que insertar el símbolo diferente. Ajá, un diferente, ¿dónde está un desigual? Este. Es diferente, ya no es igual, cerrar. Es diferente a la probabilidad de A dado B. Por ejemplo, esto es cuando se hace sin reemplazo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo una caja que tengo 2 marcadores, 2 rojos y 3 azules. ¿Sí? 3 marcadores azules. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? 2 rojos y como en vez de 3 rojos que sean 3 blancos, para que coincida con la letra, ¿ya? Solo para que coincida con la letra. No tiene nada que ver la letra, pero aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A, para mí, es que sea azul, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que sea azul? Probabilidad que sea azul. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea azul si tengo en esta cajita esos 2 marcadores? ¿Cuál es la probabilidad que sea azul? 50. 3 sobre 5. Exactamente. Es 3. Hay 3 azules sobre 5. Wow. 3 sobre 5. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la probabilidad que, eso es la primera vez, la probabilidad de que salga blanco, digamos, un blanco, ¿cuánto va a ser? Es una probabilidad simple. ¿Cuánto va a ser? 2 sobre 5. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad que me salga azul, dado que salió ya un verde y el experimento estoy haciendo sin reemplazo, como dice acá, sin reemplazo, ya estoy haciendo ese experimento sin reemplazo, la probabilidad de sacar azul, dado que salió blanco, ¿a qué va a ser igual esa probabilidad? ¿A qué va a ser igual? Sin reemplazo. Que me vuelva a salir azul. ¿A qué va a ser 3 igual? sobre 4. 3 sobre 4. Sí, señor. Va a ser 3. Hay 3, pero ya el espacio muestral es otro sobre 4. Entonces, esta probabilidad de A es diferente a la probabilidad de A dado B, porque depende qué ocurrió previamente. Ya no son iguales. Cuando ya no son iguales, los eventos son como dependientes. Porque todo este ejercicio de acá, todo este ejercicio que estoy considerando, lo estoy tomando como, estoy haciendo este experimento sin reemplazo. Y si hago sin reemplazo, es lo mismo que decir que los eventos son dependientes. Pero si esto mismo hubiera hecho con reemplazo, la probabilidad de A, dado que salió B, hubiera sido 3 sobre 5, ¿no? No hubiera cambiado, porque era con reemplazo. No iba a afectar qué es lo que salía antes. ¿Estamos de acuerdo? Joven, el que me preguntó, ¿está de acuerdo? Sí, Liz, entonces sería sin reemplazo, sería sin reposición, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, sin reemplazo es sin reposición. Usted no devuelve lo que sacó. Si no devuelve, el espacio muestral va cambiando. Y la probabilidad de lo que venga después va a depender de lo que ocurrió antes. Ya, excelente. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos aquí. Aquí tiene que ver este ejercicio. Claro que aquí no es con o sin, no es con reemplazo, sino, pero es parecido, ¿ya? Porque por naturaleza
Por ejemplo, un ratito, aquí en el dado, que le hice el ejemplo, probabilidad de que la primera vez le salga el número 6 es 1 sobre 6. Que le vuelva a salir 6, dado que salió 6, es como si se hiciera con reemplazo, porque el espacio muestral no cambia, porque por naturaleza ese experimento es con reemplazo. El espacio muestral no cambia, ¿verdad? En cambio, en este segundo sí cambia, porque yo no devuelvo. Y aquí no cambia, porque por naturaleza es con reemplazo, digamos así. ¿Está bien? Ahora, vamos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que yo seleccione un elemento y pertenezca a este conjunto donde estoy marcando, donde está el cursor? Porque en este conjunto está A y B. Todos los elementos tienen la característica A y D. ¿Cómo calculo esto? ¿Qué regla utilizo? ¿Adición o multiplicación? Multiplicación. Multiplicación. Porque es la intersección. Es la probabilidad, pongo, del evento A por la probabilidad de qué cosa, del evento B, pero dado que ocurrió el evento A. Cuando aquí está hacia intersección, es dado, es como eventos, y quiero calcular I, es como si fueran los eventos dependientes, ¿sí? Porque la probabilidad de defectuoso depende si es del conjunto A o depende si viene del conjunto B. Si aquí es defectuoso dado A, defectuoso dado B, no son iguales. Dependen de dónde viene, dependen de la historia de su antecesor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí aplico la regla de la multiplicación, la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. El segundo se llama D, no es B. Por la probabilidad del segundo, dado que ocurrió el primero, dado que el elemento es del conjunto A. Entonces, yo simplemente aquí, ¿qué hago? Reemplazo porque tengo todos los cálculos. Voy a dar un poquito para poder hacer, ya, aquí. Reemplazo. ¿A qué va a ser igual? Dígame. Aquí simplemente sería probabilidad de A, reemplazo 0,7, por la probabilidad de D dado A, por esto de acá, y está el igual. Esta es la probabilidad. Esta probabilidad es lo mismo que decir el 1.4% en porcentaje, ¿sí? Ahora, vamos al otro. El otro también es multiplicación, pero es la probabilidad, voy a copiar de acá, y le cambiamos simplemente. Probabilidad del primero, ¿el primero cuál es? N, ¿verdad? Probabilidad del primero. Bien, por la probabilidad del segundo es defectuoso, dado que ocurrió que el rollo es de nylon. Eso es. Simplemente se aplica la regla de... Ay, Dios mío. He cambiado aquí arriba, ¿no? Sí, cambió. Era de... Ahí arriba, debía cambiar aquí abajo. Bueno, ya, aquí es de nylon. No voy a hacer así. No me obedece. Ahí, bueno, cambiaré nomás. Aquí es de nylon. Cambié donde no debía. Por floja. Bueno, ese es el castigo. Por floja, volver a hacer nylon. Bien. Y arriba, ¿qué es el primero? ¿El primero cuál es? Que sea de algodón. ¿Sí? Y de algodón, y dado que es de algodón. Aquí es... ¿Qué estoy haciendo? Aquí, ratito. Aquí es que sea de algodón. Y borro eso. Y dado que es de algodón, y borro esto. Ahora, aquí, este de aquí abajo es de nylon. El primero es de nylon. Y dado que es de nylon. Ahora sí, ya está. ¿Está bien? Probabilidad que sea de nylon por la probabilidad que sea defectuoso, dado que es de nylon. ¿Qué hago aquí? Todos los datos tengo. Que sea de nylon tengo aquí. Multiplico por la probabilidad que sea defectuoso, dado que es de nylon, que es este. Y le doy enter. Y ya está. Esto ya. Ahora, aquí. ¿Cuál es la probabilidad de defectuoso?
¿Qué he calculado aquí así con esto? He calculado y esta probabilidad, la probabilidad de este pedacito de acá, si esto lo agrando, si le pusiera yo valores, ya. Y no sé si puedo poner aquí, este ladito de aquí, ¿cuánto es? Este lado de aquí es 0.014, ¿verdad? Ya. Ese, bueno, el defectuoso lo borro, ya saben que es defectuoso ese, ¿no? Y eso he calculado. Y este ladito de acá, este otro lado, como le daré espacio para escribir aquí, ese otro lado, ¿cuánto me ha salido? 0.009. 9. Bueno, se ha venido acá porque no hay espacio. Le vamos a dar espacio para que entre todo. Ya. Ya, eso. ¿Sí? Ya, está. Se ve, he calculado la probabilidad de A intersección D, que este es el conjunto D, que es esto, y N intersección D es esto. Pero todo este verde, ¿qué cosa es ese verde? Es el conjunto D verde. Todo este verde es el conjunto D. Y lo puedo poner aquí al centro, ese conjunto D, más aquí, para que no es ni de un lado ni del otro. Ese es el conjunto D. ¿Bien? Ahora, ¿a qué es igual la probabilidad de D? No sé por qué se me borró. ¿A qué es igual la probabilidad de D? Es igual a este pedazo más este pedazo. En otras palabras, es la suma de las intersecciones. Es la suma de la probabilidad de que sea de algodón y ¿cómo es? Que sea algodón y defectuoso, más la probabilidad que sea de nylon y defectuoso. Calculo esas dos probabilidades y esa es la probabilidad total. El cálculo de D es cálculo de probabilidad total. Y eso aquí es igual, ya lo tengo calculado, sería 0,023 más esto, ¿verdad? 0,023. El 2.3% si lo llevo a porcentaje. Bien, está claro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la probabilidad que dado que es defectuoso sea de nylon? Cuando dice dado, ¿qué quiere decir? Fíjese solamente en el conjunto de los defectuosos. Vamos a ver si puede aparecer la D que escribí. Fíjese en el conjunto de los defectuosos. Dado este defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que yo agarre uno de ese conjunto verde y sea de nylon? Entonces va a ser esta probabilidad sobre todo lo defectuoso. Porque se toma como si este verde fuera el total. Si de este total, ¿cuál es la probabilidad de agarrar uno que sea de nylon? Que tenga la característica de nylon sería esto sobre el total. Entonces, esto, ¿cómo se calcula? Por fórmula, siempre se hace así. Es la probabilidad de N y el que está como denominador y defectuoso, todo eso sobre la probabilidad de quién, del que está como denominador. Probabilidad de defectuoso. Y eso es. ¿Está claro? Wow. Esto es igual. Parece que está dando en la otra línea. ¿Qué dice? Había un igual que puso Sí. adelante. No, este igual me está haciendo problema. El igual lo tengo que poner aquí. ¿No? Aquí tiene toda la razón. Aquí voy a poner el igual. Ya. Cuando pongo por delante quiere calcular y me dice que es imposible, ¿no? Porque tiene letras. Bien. Entonces tengo la probabilidad. Ay, ¿cuál es este? Sí, está bien. Cuando es condicionado, así, dado, condicionado, es la probabilidad de N y D. Todo eso sobre la probabilidad de D. Tengo todo eso y simplemente reemplazo los valores. N y D. ¿Dónde está N y D? Es este. Todo eso dividido sobre la probabilidad de D, que es este. Bien. Ahora lo mismo hago acá.
Aquí, ¿cómo sería? ¿Quién me dista? Dísteme, quiero que me disten. Sí. Yo escribo lo que me dista. ¿Probabilidad de qué voy a poner? De A y D. A y D, cierro paréntesis, sobre La probabilidad de los defectuosos. de defectuoso. Correcto. Simplemente eso y le damos igual. Y aquí se calcula el resultado en este otro. Este otro va a ser igual. Probabilidad de A y D. A y D. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Es esto. Por la probabilidad de quién. No, no es por. Sobre la probabilidad de que sea defectuoso, pues lo tengo acá. Y esa es la probabilidad. Ahora, que no sea defectuoso, ¿cómo calculo eso? 1 menos la probabilidad de defectuoso. Exactamente, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea defectuoso. Y le doy igual. Y eso ya lo calculo acá. Igual. 1 menos la probabilidad que sea defectuoso, ya calculé, es esto. Que no sea defectuoso el 0.97 o el 97.7%. Ahora, esto de aquí, la unión A unido a B. ¿Qué aplico para calcular esta probabilidad? A unido a B. ¿Ah? ¿Regla de la adición o regla de la multiplicación? Regla de adición. No es A unido a B, sino D unido a N. Los eventos son D y N. ¿Qué aplico? ¿Regla de la adición o regla de la multiplicación? Adición. Regla de la adición, porque me dice de unión, de suma. Entonces va a ser la probabilidad del primer evento, que es el primer evento D. A ese le debo sumar la probabilidad del segundo evento, que es N. Y si el evento N y D están solapados, tienen algún elemento en común, tengo que restar la probabilidad de la intersección. En este grafiquito, ¿están solapados? Están solapados. Aquí es los solapados. N defectuoso, N, que es todo esto, y D. Todo esto es lo que están solapados. Entonces tengo que restarle esta intersección. Entonces será menos, ¿sí?, la probabilidad de defectuoso y N. Bien, y eso le pongo igual. El igual lo calculo más acá. Bien. Entonces, es igual simplemente reemplazar, ¿cómo se llama? Reemplazar los datos, ¿no? Probabilidad de defectuoso, eso donde lo calculé acá. Más, le doy la probabilidad de N de nylon, lo tengo aquí, era dato. Menos la probabilidad de la intersección de defectuoso y nylon es este de aquí. O nylon y defectuoso. Y esa es la probabilidad. Aquí hago lo mismo y me lo copio. Y simplemente en lugar va a ser defectuoso por más la probabilidad de que sea de algodón, ¿no? Aquí tengo que poner, allí es, ¿no? Algodón, no, ¿ves? Está ahí arriba. Aquí. Terminaré de hacer el copie bien y recién me paro ahí. Bien, va a ser defectuoso más la probabilidad de que sea de algodón, ¿sí? Menos la probabilidad de defectuoso y algodón. Y ya está. Y lo único que hago es reemplazar los resultados. Probabilidad de defectuoso lo tengo Lo defectuoso lo tengo calculado ¿dónde? Acá. Más, tengo que sumarle de algodón, está acá. Menos, tengo que restar algodón y defectuoso, que está acá. Y esas son mis probabilidades. Ya está todo concluido.
No solo hemos calculado algo, un inciso, sino hemos aprovechado el ejercicio para muchos más ejercicios. Bien, entonces vamos a ir para copiar otro. Bien, ya hemos hecho esto. Vamos a la página 38, que habrá otro ejercicio. Si en la 38 hay otro ejercicio, pues vamos a hacer ese ejercicio también. Bien. ¿O quieren pasar a otro? Porque tienen todo esto. De repente les parece fácil ese y lo pasamos a otro. Otro que no sea O continúo con ese. Otro que no sea parecido, listo. O Que entre al examen, pues igual. ¿Cuál sería? Todos estos son posibilidades de que entre al examen. Para eso tienen el material, para que practiquen. Ahora, ¿cuál? No va a ser uno igual. Puede ser, en vez de decir aquí de algodón y qué sé yo, pueden ser productos que se utilizan para la fabricación de algo, ¿no? Aquí está el producto A, aquí el producto N, pero ambos productos o son los vasos de los copas de vino, vasos de soda, y aquí están todos los rotos o los defectuosos. O sea, es lo mismo, pero con otro. No sé si quieren este o no, porque tienen el material, me imagino que a estas alturas están tratando de hacer los ejercicios. ¿Hago ese o paso al siguiente? Ese, ingeniera. Bueno, ese, bien, perfecto. Entonces vamos a dar más espacio. Aquí vamos a hacer el ejercicio número 2. Ejercicio, ya, número, los números es de lo que he copiado de los prácticos o de diferentes partes y le he puesto su número. Voy a poner número 2, pero aquí al ladito de qué página estoy agarrando. Ya de la página 38 del PowerPoint. Entonces así van a ubicar bien. Esto vamos a hacer. Ya. Y ya. Y aquí voy a copiar esto. Vamos a copiar todo esto. Ya. Y vamos a insertar. Ay, ay, ay. Ya. Bien, ahí tienen el ejercicio. Este es el ejercicio. Incluso todo esto está de más. Estos son datos, ya que los voy a borrar porque quiero que ustedes me digan qué son. Ya. Que no sea menos, creo que ya está ahí. Bueno, vamos a leer. ¿Qué dice? La probabilidad de que falle un conector eléctrico que se mantiene seco durante el periodo de garantía es 1%. Si el conector se humedece, la probabilidad de que falle durante el periodo de garantía es 5%. Si el 90% de los conectores se mantienen secos y el 10% se humedece, ¿qué porcentaje de conectores fallará durante el periodo de garantía? ¿Qué porcentaje fallará? Están preguntando qué cosa, inciso A, la probabilidad de falla. Otro, la probabilidad que dado que falla, que se haya mantenido en un lugar seco y dado que falla en un lugar húmedo. Entonces, todas esas son esto es lo que pregunta. Entonces, lo primero que pregunta, voy a poner aquí, antes de poner las preguntas, voy a poner aquí los datos. ¿Qué datos tenemos de lo que nos está dando el ejercicio? ¿Qué datos tengo? La probabilidad de que un conector falle, la probabilidad de que falle un conector eléctrico que se mantiene seco durante el periodo de garantía es el 1%.
¿Esa es una probabilidad simple o es una probabilidad condicionada? Ese 1% o ese 5%, ¿cómo es? Ya, para que vean bien. ¿Cómo es? ¿Ah? A ver, por favor, quisiera que participen. No es condicionada porque tenemos en el periodo de garantía los contenedores, sí. Dado que los contenedores. Haya dado. Ya, entonces es una probabilidad condicionada. Dice, la probabilidad de que un conector, o sea, una pieza, ¿ya?, que se mantiene seco durante el periodo de garantía falle, o sea, de que falle, dado que se mantiene seco. Eso es la probabilidad de falla, me está diciendo. Dado a pesar de haberse mantenido seco, dado que ha estado en el lugar seco. La probabilidad de que falle, ¿cuánto es? 0.01. Perfecto, pero eso mejor voy a poner a este ladito. Ya. Es 0.0, ¿sí? Ya. Y el otro dato, ¿cómo será? ¿Mm? El otro dato, el 5%, ¿qué es? Es la probabilidad de que falle dado que se mantiene en un lugar húmedo. Dado que había una gotera, por ejemplo, entonces se humedeció. Ese artículo, ¿falla o no falla? ¿Qué porcentaje de esos artículos que se han humedecido van a fallar? El 5%, 0.05. ¿De acuerdo? Ahora, si el 90% de los conectores se mantiene seco, esta es la probabilidad condicionada. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que se mantenga seco? Si la probabilidad de que se mantenga seco, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esa probabilidad? 90%, 0.9. ¿Y cuál es la probabilidad que se humedezca? Que haya estado en un lugar húmedo. 10%. ¿Cuál es esa probabilidad? Pues es el 0.10. De todos los conectores, el 90% está en un lugar seco. Y el 10%, pues la gotera que había en ese almacén ha afectado al 10% de ese producto. ¿Estamos de acuerdo? No, pero eso es. Esto me complicó un poco. Bien. Entonces, ¿qué pregunta aquí? Si el 90% de los conectores se mantiene... ¿qué porcentaje de conectores fallará, dice, durante el periodo de garantía? Todo se refiere al periodo de garantía. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Inciso A. Inciso A. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que falle? Vamos a calcular aquí. La probabilidad de que falle. La probabilidad de que falle, ¿a qué va a ser igual, chicos? ¿A qué va a ser igual? Es el mismo caso de este de aquí. ¿Sí? Es este mismo caso. Aquí están los conectores que se han mantenido en un lugar seco y estos en un lugar húmedo. Y aquí están los conectores que fallan, porque fallan tanto los que se han mantenido en un lugar seco como los que se han mantenido en el lugar húmedo. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de falla? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿Me ayudan? La probabilidad de que falle y esté seco, más la probabilidad de que falle y esté húmedo. Falle y esté seco. Falle y ha sido mantenido en un lugar seco. Más la probabilidad de que falle y haya sido mantenido en un lugar húmedo. La suma de todos los que fallan, no importa si han sido mantenidos en lugar seco o húmedo. Sumo todo eso y esa es la probabilidad de falla.
¿Cómo calculo esto es igual? Aquí, ¿no? Este es igual, ya. Ahora calculo. Aquí vamos a calcular este de acá. Bien. ¿A qué va a ser igual? Tengo que desarrollar el primero, ¿verdad? El primero que es probabilidad de que falle, hago así, por la probabilidad de que se haya mantenido seco dado de que falla. Ah, ya. Un ratito. Ya. Falle y se haya mantenido seco. Eso es lo mismo, eso tengo que hacerlo aquí al ladito para que me entiendan. Este de aquí. Falle y seco es lo mismo que, voy a poner acá, ¿ya? Aquí. La probabilidad de que falle y se haya mantenido seco es lo mismo que la probabilidad de que se haya, que se haya mantenido seco y falle. Se refiere a lo mismo, ¿verdad? Ahora, para calcular por esto yo necesito la probabilidad de falla, pero si no tengo eso, no puedo calcular por este lado. Tendré que calcular por este otro lado, con este otro lado, ¿de acuerdo? Y ese otro lado, ¿a qué es igual? La probabilidad de que sea seco y falle va a ser igual a la probabilidad de que sea seco, ¿ya? Por un minutito, van a disculpar, un minutito. ¿Ya? Hola, Dirce. Hola. Ya, ¿dónde estás tú? Ya. Chao, 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 chao. Ya. Bien. Entonces, ay, perdón. Ya. ¿Me entienden, chicos? Aquí sería, a ver, esto vamos a bajar. Esto sería por probabilidad de ¿qué? ¿Vísteme? Por probabilidad de, me toca ahora que falle el segundo, dado que se mantuvo seco. ¿Por qué me conviene calcular con este segundo término? Porque tengo estos datos. En cambio, aquí tendría que ser probabilidad de falla por probabilidad de que sea seco, dado que falla, y eso no tengo. En cambio, estos dos tengo, y eso es igual a, y puedo calcular aquí el igual, ¿verdad? Aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que sea seco? Seco tengo aquí por la probabilidad de que, dado que es seco, que falle, es este dato. Bien, y ya tengo calculado esto primero. Lo segundo, ¿cuál es lo segundo? Vamos a ver. Es la probabilidad de que falle y se haya mantenido húmedo. Pero como no tengo la probabilidad de falla, no puedo calcular por este lado, voy a calcular invirtiendo el orden. Probabilidad de que se mantenga húmedo por la probabilidad de que falle dado que se mantiene húmedo. Y le pongo igual. Bien, entonces, ¿aquí qué hago? Simplemente calculo, el cálculo lo voy a hacer a este lado. Aquí es igual, probabilidad que sea húmedo, que sea mantenido húmedo tengo, por la probabilidad que, dado que se mantuvo húmedo que falle, es eso. Entonces, eso voy a copiar a este lado. Aquí va a ser la suma de estos dos, entonces simplemente sumo, va a ser esto más, wow, va a ser este, no me hace caso, que desobediente, más este de aquí, ya. Bien. Wow, ¿por qué sale 0? Ya, sale 0 porque necesita más espacio para poder anotar sus otros decimales. ¿Está bien? Bien. Ya tengo el inciso A. El inciso B es este de aquí, que dado que falla, no, que esté seco dado que falla. ¿Cuál es la probabilidad? Esté seco, pero dado que es del grupo de los que fallan. Es cuál la probabilidad que sea mantenido seco, dado que es del grupo de los que fallan. ¿Cómo calculo esto? Ustedes saben, dísteme
díctenme, quiero que me dicten el, ¿cómo se llama? Sin forma simbólica. ¿Cómo es? Cuando es así con su barrita condicionada es igual a la probabilidad de ¿qué? F y F. F, S y F, ya. S y F, todo sobre. Va sobre la probabilidad de ¿De quién? de F. De F, del que está como denominador. Este I le voy a poner con minúscula porque en realidad no es evento, ¿ya? Y aquí le pongo, aquí igual. Bien. Y aquí simplemente calculamos que es igual. S y F es lo mismo que F y S. Es este el resultado, ¿verdad? ¿Sí? Este. Entonces va a ser igual a este resultado sobre el total, la probabilidad de que sea F. Bien. ¿Está claro? Y eso nada más es acá lo que pide. Nada más que eso. Bien. Vamos a otro ejercicio que sería, a ver qué ejercicio hay acá, el que sigue. Wow, es largo este. Ese dice. Se ve Ese lo haremos la siguiente clase porque es largo, chicos. Me hacen recuerdo, anótense el ejercicio 3, que es el 39. ya. Ya, y no me va a dar. Acuérdense, hacemos el 3 del PowerPoint, el 39. En el 4 quiero uno chico, lo haremos el 5, ¿ya? Ya. O el 4. El 4, ¿y de qué página? Es 40, ya. Entonces aquí voy a poner ejercicio 4, ejercicio número 4. Y al ladito página 40, para que ustedes le hagan el seguimiento, ¿ya? Uh-huh. Ya. Uh-huh. Queda pendiente Ya. el ejercicio 3, ¿no? Del 30 y... 3, el 3, es que no me va a dar. Ya, Lice. No me va a dar, por favor. Tengo que salir, me han llamado, pero ay Dios, voy a hacer mi clase, lo que me toca ahora copiar. Bien, y esto nos va a dar tiempo, pero creo, para hacer este ejercicio. ¿Ya? Pegar. Bien. Ahora sí, hagamos esto. Vamos leyendo, pero ustedes tienen que ayudarme. ¿Sí? Ahí está. Vamos. Bueno, esto tengo que abrirlo un poco más. Es así. Bien. Dice, y podemos abrir ya completamente. Ya. Cuando una computadora se bloquea, dice, existe una probabilidad del 75% de que se deba a sobrecarga y 25% que se deba a software. Entonces, aquí tengo dice, o en otras palabras, una computadora puede tener problemas cuando, que es lo que creo que me ocurría a mí, que ahora ya no he tenido tanto problema con el Excel. Por ejemplo, se me colgaba el Excel, no sé si se daban cuenta, y no me obedecía y decía no responde. Y era que yo abría muchas páginas, entonces se me colgaba, tenía un problema. Entonces pueden haber dos problemas cuando una máquina funciona mal es porque tiene dos problemas. Uno es el problema, existe una probabilidad de que exista sobrecarga. Aquí es la probabilidad de que sea de sobrecarga. Sobrecarga. Voy a poner así, ¿ya? Sobrecarga. Mejor todo con mayúscula. Ese es sobrecarga. ¿Cuánto es la probabilidad de sobrecarga? Aquí dice 0.75. Pero también la computadora puede no funcionar bien cuando hay problemas de software.
Software. Entonces, para diferenciar, aquí estará con F. Bien. ¿Qué porcentaje? 0.25. Está clarito. ¿Ya? La probabilidad de que se origine en una sobrecarga o en un problema de software es 0.85. Me están dando otro dato. Dice, la probabilidad que se origine en una sobrecarga o en un problema de software, ¿sí? ¿Qué cosa es o en un problema de software? ¿Cuánto es eso? Esa probabilidad, ¿cuánto es? Es 0.85. 85. 0.85. Entonces, fíjense, dice, la unión de estos dos eventos, esto es O es unión. La unión de estos dos eventos, ¿cuánto es? 0.85. Pero solo el evento sobrecarga es 0.75. Solo el evento software es 0.25. Entonces, si yo sumo, es 1, pero no es 1, sino la unión es 0.85. ¿Por qué? Porque estos eventos, software y sobrecarga, están solapados. ¿De acuerdo? Porque están solapados. ¿Qué quiere decir? Voy a hacerlo aquí, así en forma gráfica para que ustedes vean. Porque para resolver cualquier cosa, uno tiene que entender. Si no entiendes, pues no puedes resolver. Si un problema no lo entiendes, no lo vas a resolver nunca. Por lo menos no lo vas a resolver bien, al menos. ¿Ya? Y si lo resuelves bien, será pura casualidad. Y aquí tendría el otro evento. Bien, entonces, voy a hacer de un color. Aquí le vamos a poner solo para... perdón. Wow. No, no está bien, quiero hacerlo transparente. Ya, que sea de otro color para que se diferencie con el otro. Ya, y bueno, así, así. ¿Qué es este? Este es el problema de sobrecarga, el celeste. Y este rosado es del software. Dice, este sobrecarga es 75%. Este sobrecarga. Y este software, ¿cuánto es? Es 25%. Pero si uno, debería ser 1. Pero no es 1 porque están solapados. Hay una parte que están solapados, ¿sí? Hay una parte que están compartiendo elementos. Bien, ahora dice, la unión de estos dos, la unión, ¿cómo es la unión de estos dos conjuntos? Pues yo pues copio esto, copiar la unión, por fórmula, ¿qué es igual a unión? Por fórmula, ¿qué es igual a unión de esos dos? Sería la probabilidad del primero, ¿sí? De sobrecarga es el primero, ¿no? Ya, más la probabilidad del segundo. ¿Cuál es el segundo? Software. Y como están solapados, tengo que restar la probabilidad de ¿qué? De que sea de sobrecarga y software. ¿Sí? Tengo que restar. En vez de decir A, B, aquí sobrecarga, software y qué sé yo. Entonces, tengo este dato. ¿Este dato cuánto es? 0.85. Tengo este dato. ¿Cuánto es este dato? Sobrecarga es 0.75. Tengo esto, es 0.25. Lo único que no tengo es esto. Sobrecarga y software. Y fíjense que aquí dice, ¿cuál es la probabilidad? La pregunta en este ejercicio es, ¿cuál es la probabilidad de que se deba a ambos problemas? Eso es lo que me están preguntando acá. ¿Cuál es la probabilidad de que se deba a ambos problemas? Esa es la pregunta. A ambos problemas. ¿Cuál es la probabilidad que yo agarre uno y sea de acá? ¿Ya? Que sea ese. Que pertenezca a esta intersección. Entonces, para calcular esa intersección, el inciso A, en realidad, ¿qué es el inciso A? Es la probabilidad
que se deba a sobrecarga y software. ¿Cómo calcularía esto? Cuando es I por la regla de la multiplicación, y ustedes saben, la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, dado que ocurrió el primero, ¿no ven? Pero yo no tengo la probabilidad condicionada de ninguno. O sea, esto yo debería calcular así. Voy a poner probabilidad del primero. ¿Cuál es el primero? Sobrecarga. ¿Ya? Por la probabilidad del segundo. ¿Cuál es el segundo? Software. Dado que ocurrió el primero, sobrecarga. Así sería, ¿verdad? Pero yo tengo esto, pero no tengo esta probabilidad. Pero en mis datos tengo todo esto de acá. Entonces, esa probabilidad también la puedo calcular solamente de despejar, ¿verdad? ¿Y cómo calcularía de despejar? Aquí voy a poner. Me piden probabilidad que sea de sobrecarga y software. ¿Se entiende? Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Si este término lo paso al otro miembro, va a pasar sumando. Entonces voy a tener sobrecarga y software. Aquí se va a quedar sobrecarga más software. Bueno, va a ser probabilidad de sobrecarga, cierro paréntesis, más probabilidad de software. Y este que está a este lado de acá va a pasar al otro lado restando. Menos la probabilidad de ¿qué cosa? De sobrecarga o unido o software. Bien, y ya tengo todo, entonces lo único que hago es reemplazar los datos. Y reemplazamos acá. ¿De acuerdo? El cálculo lo voy a hacer acá, en esta casilla. Y simplemente reemplazo. Es sobrecarga, es 0,75, más probabilidad de software, que es esto, menos la probabilidad de la unión, que es este dato. ¿Sí? Entonces el resultado es 0,15. Y la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se deba a un problema de sobrecarga que se deba de software sin sobrecarga? En otras palabras, software sin sobrecarga. Entonces, ¿qué me está preguntando en el inciso B? En otras palabras, aquí en el inciso B, es lo mismo que decir, ¿cuál es la probabilidad de que tenga solo problemas solo se deba a software, solo software, software? Eso me está preguntando. ¿Cuál es la probabilidad que solo tenga problemas de software? A ver, aquí arribita voy a poner, este es, digamos, software o sobrecarga. Y este rosadito es software. ¿Sí? Bien. Aquí está software y sobrecarga. Ahora, que solo se deba a problemas de software. En todo esto está sobrecarga. En todo esto software. Pero solo software, ¿cuál es? Aquí está software y sobrecarga. Solo software es solo el rosadito, ¿verdad? Este rosadito claro. Entonces, eso dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya un problema de software sin sobrecarga? En otras palabras, que sea solo de software. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Le ponemos igual. ¿Cómo calculo esa parte rosadita clara? ¿A qué es igual? Voy a calcular acá. ¿A qué va a ser igual? A todo lo que es software, le resto la intersección, ¿no ve? Y tengo lo rosadito. Va a ser igual a probabilidad de software 0,25. y le resto la intersección, la probabilidad de que tenga software y sobrecarga. Y eso sería todo y con eso concluimos la clase.
Bien, aquí digo igual. ¿Cómo es? Software es esto. Eso no es unión. Eso no es ¿Ya? conjunto A ese operativo. le resto la intersección. La intersección es la que calculé aquí. Es esto. Bien, y esto. Todo este lado de aquí es 0,1. Esta intersección es 0,15. Ah, no. A ver. Software. Software a todo este software. ¿Cuánto es software? Aquí voy a poner. Aquí al ladito. ¿Ya? ¿Cuánto es 0,25. software? 0,25, ¿no? Está bien. Sí, ¿Sí? El software es 25. 0,25. Si todo el rosado es 0,25, esto de aquí, ¿cuánto es? 0,15. Y solo software es 0,10, la suma es 0,25. Si este es 0,15, el software, ¿cuánto es? Software es 0,75, ¿no? Sí, Es igual a 0,75. Bien, si ese es 0,75, esta intersección es 0,15. Entonces, solo sobrecarga será 0,60 para que sea 0,75, ¿no? Bien, eso chicos, ¿se entendió? Listen, ¿Sí? me ha gustado más este ejercicio porque, digamos, no es tan resumido la simbología, ¿no? Podría hacerlo igual así, medio larito, mis símbolos. Ah, como le entienda mejor usted. Excelente, Lice. O Que sea, así, al evento le puede llamar P, K, X, Y, Z, o le puede llamar que si es casa, probabilidad de que sea casa, probabilidad de que sea auto, que se saque una casa, que se saque un auto. Eso como usted quiera, como más le identifique. No hay ningún problema, ¿ya? ya, Lice. Bueno, chicos, nos quedamos ahí. Les dejo, ¿ya? Lo manda el Excel, ¿no? Sí, pero ahorita no, porque me están esperando. Ya, Después se gracias, lo mando. Lisa. Se cuida. ¿Ya? Bien. Nos vemos Gracias, el gracias. viernes. Está bien, ingeniero, Lo voy gracias. a Hasta mandar. luego. En la nochecita se lo mando. Ya, Lice. ¿Ya? Nos vemos viernes, Ya. ¿no? Está bien. Listo, nos vemos. El viernes. Y el viernes nos vemos. Ya, Lice. Gracias. Ya.